¿Has sentido alguna vez ese sudor frío en las palmas de las manos, justo después de haber celebrado una gran victoria? Una especie de vértigo silencioso que te recorre la columna cuando te das cuenta de que ahora tienes mucho más que perder que cuando empezaste. Es una sensación de fragilidad absoluta, un nudo en la boca del estómago que aparece cuando miras hacia atrás y ves los 500 pasos que has dado, pero en lugar de sentir orgullo, sientes el terror de que un solo movimiento torpe, una sola palabra equivocada o una sola decisión mal calculada en este inicio de 2026 pueda hacer que todo ese edificio de esfuerzo se derrumbe como un castillo de naipes frente a tus ojos. Te encuentras en este tramo del camino donde ya no eres el que no tiene nada. Ahora eres el que tiene una reputación, el que tiene una familia que depende de él, el que tiene un proyecto que ha crecido, o el que finalmente ha alcanzado una paz que le costó 1000 batallas. Y por eso mismo, la ansiedad te susurra al oído que estás caminando sobre una cuerda floja. Es esa angustia punzante de la responsabilidad excesiva, el pensamiento persistente y oscuro de que Dios te ha llevado a la cima solo para que la caída sea más dolorosa, o que su favor es una porcelana fina que se romperá al primer descuido de tu parte. Te despiertas con la fatiga del guardián, sintiendo que eres el único responsable de mantener encendida la lámpara de tu destino, convencido de que si tú fallas, el cielo no tendrá un plan de rescate. Esa pesadez de vivir a la defensiva, intentando proteger tus logros con una fuerza que ya no tienes, es lo que hoy tiene tu alma en un estado de asfixia emocional, impidiéndote ver que aquel que puso la primera piedra de tu historia es el mismo que tiene el contrato de mantenimiento firmado para toda la eternidad. Es de vital importancia que hoy, en esta mesa, donde el aroma del café se mezcla con la honestidad de nuestras dudas, comprendas que el miedo a perder lo construido no es una muestra de tu prudencia, sino el síntoma de una orfandad que intenta asegurar por sus medios lo que solo se sostiene por la gracia. Quiero que sepas que sentirte vulnerable cuando has avanzado es una respuesta humana natural ante el crecimiento, pero permitir que el pánico a la pérdida dicte tu ritmo es una trampa que te roba el derecho a disfrutar de la tierra que ya has conquistado. Si hoy sientes que caminas sobre cristales rotos, temiendo que el milagro se evapore en cualquier momento, quiero decirte que no es porque tu bendición sea inestable, sino porque has olvidado que no eres el dueño del edificio, sino el habitante de una casa diseñada por el mejor de los arquitectos. No eres una persona descuidada por sentir miedo al fracaso, eres un hijo que necesita recordar que el favor de Dios no es una moneda que se gana y se pierde por un error, sino una herencia que se disfruta por identidad. Es normal que el alma sienta el vértigo de las alturas, pero hoy quiero invitarte a que dejes de ser un vigilante estresado de tu propio éxito y empieces a ser un habitante descansado de su fidelidad. Vamos a descubrir que existe una verdad antigua que dice que lo que nace del corazón de Dios no es un diseño de papel que el viento se pueda llevar, sino una estructura de gloria que tiene cimientos más profundos que tus propias equivocaciones. Vamos a conocer esa paz que surge cuando finalmente entendemos que nuestra vida no está sostenida por la perfección de nuestro caminar, sino por la firmeza de la mano que nos sostiene mientras caminamos. Para entender cómo vencer esta sensación de fragilidad, tenemos que mirar la crisis de un hombre que en el momento de Mayo era gloria de su reino. Sintió que el cielo se había vuelto un lugar peligroso y que un solo error podía traer la ruina a David. Imagina la escena. David finalmente era rey. Su ciudad estaba establecida y decidió que era el momento de traer el arca de la presencia, el símbolo máximo de la cercanía de Dios, al centro de su vida. Lo hizo con fiesta, con música y con miles de personas celebrando, pero en un momento del camino, el transporte se tambaleó y un hombre llamado Usa, con la intención de ayudar, tocó el arca y cayó muerto en el acto. El texto dice que David tuvo miedo de Dios aquel día. Su alegría se convirtió en pánico. Se preguntó, ¿cómo ha de venir a mí el arca? David se sintió incapaz. Sintió que el favor de Dios era un fuego que podía consumirlo al menor error y decidió dejar el arca en la casa de un desconocido. Lejos de él se sentía un fracasado, un hombre que no podía con la responsabilidad de lo sagrado. Pero meses después le contaron que la casa donde estaba el arca no había sido destruida, sino que estaba siendo bendecida de forma
asombrosa. David entendió entonces que el problema no era la fragilidad del arca, sino su forma de acercarse a ella con un control humano. Volvió a buscarla, pero esta vez no con carros nuevos y estrategias, sino con sacrificios, con humildad y con baile. Esta historia nos enseña que el miedo a arruinarlo todo se cura cuando dejas de intentar manipular la bendición y empieces a adorar en medio de ella. Tu victoria hoy no depende de que seas un experto en seguridad para tus logros, sino de que entiendas que la presencia no viene para juzgar tus tropiezos, sino para habitar tu casa y bendecirla a pesar de ellos. Esa verdad de que tu propósito está blindado por un amor que no se cansa es lo que hoy llamaremos la arquitectura del sostén divino. En el diseño de este mundo se nos ha programado para creer que mientras más alto llegas, más solo estás y más fácil es caer. Es la ley de la gravedad del éxito humano, pero en la economía del reino el crecimiento es un hundimiento de raíces. Cuanto más creces hacia arriba, más profundo te lleva Dios hacia abajo, hacia la roca. Vivir con esta conciencia es entender que tú no eres el responsable de mantener la estructura de tu vida en pie. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de intentar ser el pegamento de tus propias circunstancias. El miedo a perder el progreso se disuelve cuando comprendes que Dios no te ha dado cosas para que las vigiles, sino que te ha dado su vida para que la disfrutes. Tu seguridad no nace de tu capacidad de no cometer errores nunca más, sino de saber que el mismo Dios que te perdonó cuando no tenías nada, es el que te restaurará si tropiezas ahora que lo tienes todo. La verdadera libertad comienza el día que decides que tu futuro no es un examen que tienes que aprobar cada mañana para que no te quiten lo que ya te dieron, sino una aventura que recorres bajo la sombra de un ala que nunca se encoge. Vivir con la conciencia de este sostén significa que dejas de ser un guardián de tus cenizas para convertirte en un pionero de tu expansión. Imagina que tu vida es como un inmenso puerto marítimo. Has trabajado años para construir los muelles, para traer los barcos y para establecer el comercio. Ahora que todo está funcionando, el miedo te dice que una tormenta podría hundirlo todo en una noche. Pero el dueño del océano te recuerda que él fue quien te dio la madera, el hierro y la visión. Él no construyó ese puerto para que tú vivieras aterrado mirando el barómetro. Él lo construyó para que fuera un lugar de intercambio de su gloria. Al practicar esta visión, descubres que la paz no viene de que el mar esté siempre en calma, sino de saber que los cimientos de tu puerto están clavados en el centro de su voluntad. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de cargar con la presión de la continuidad y empiezas a abrazar la alegría de la comunión. Al decir, Señor, hoy te entrego la llave de este edificio y reconozco que tú eres el dueño de mi progreso. Estás declarando que tu valor no está en lo que has levantado, sino en aquel que te levantó a ti. Tu vida recupera su nitidez cuando entiendes que ninguna crisis externa y ningún error interno son más grandes que la fidelidad de quien prometió que lo que comenzó en ti, él mismo se encargaría de perfeccionarlo hasta el final. Jesús es el modelo supremo y el garante de esta seguridad que desafía la fragilidad humana. Lo vemos enviando a sus amigos a una barca en medio de la noche, sabiendo que vendría una tormenta. Él no los envió para que naufragaran, sino para que aprendieran que incluso cuando el viento parece que va a destruirlo todo, su presencia camina sobre el caos para sostenerlos. Jesús es quien hoy se acerca a tu miedo a perder lo que has ganado. Se sienta a tu lado en el momento de mayor tensión y te asegura que su gracia es suficiente para cubrir cualquier grieta en tu edificio. Él es quien te recuerda que su propio cuerpo fue destruido y levantado en 3 días, para enseñarte que incluso lo que parece una pérdida total en sus manos se convierte en una victoria eterna. Tener a Jesús es saber que no tienes que ser un equilibrista de tu propia bendición. Él es quien transforma tu ansiedad por la pérdida en una autoridad que nace de la herencia, enseñándote que los hijos no tienen que ganarse el derecho a quedarse en casa cada día. Cristo es el que te regala la paz para avanzar hacia lo nuevo sin el lastre de proteger lo viejo, recordándote que su provisión es un manantial que siempre fluye y nunca se estanca. Él es quien garantiza que tu historia no es un accidente frágil en el tiempo, sino un decreto de victoria firmado antes de la fundación del mundo. Para vencer el miedo a la fragilidad de tus logros,
y empezar a caminar con la seguridad de un heredero hoy mismo. Te invito a realizar estos 3 pasos de gracia práctica, pequeñas acciones de liberación para tu espíritu. Realiza el sacrificio de la propiedad del plano hoy. Toma un momento de silencio. Cierra los ojos y visualiza todo lo que has construido hasta hoy, tu familia, tu trabajo, tu paz, tus proyectos. En un acto de entrega consciente, ponlo todo en manos de Dios y dile al Señor: hoy reconozco que esto no es mío, es tuyo. Tú eres el dueño, tú eres el responsable y tú eres el sostén. Yo solo soy tu administrador. Al soltar la propiedad, sueltas la presión. La paz es el resultado de dejar de ser el Dios de tu propio progreso. Realiza el inventario de la roca. Toma un papel y anota 3 momentos de tu vida donde fallaste, donde cometiste errores graves o donde todo parecía perdido. Y recuerda cómo Dios te sostuvo y te levantó a pesar de ti mismo. Si su fidelidad te sostuvo cuando estabas roto, ¿por qué crees que te soltará ahora que estás creciendo? Al recordar su carácter inmutable, le quitas poder a la mentira de la fragilidad. La fatiga desaparece cuando ves que la base de tu vida no es tu esfuerzo, sino su amor que nunca falla. Establece el decreto de la seguridad del heredero a cada mañana de esta semana. Antes de que el mundo intente convencerte de que hoy podrías perderlo todo, declara con firmeza en lo que Dios levantó. Nadie lo puede derribar. Mi vida está cimentada en la roca y mi futuro es seguro en sus manos. Haz de esta verdad tu escudo contra la ansiedad del rendimiento. Al alinear tu boca con la realidad de su arquitectura divina, estás estableciendo un límite al espíritu de temor. Camina con la frente muy en alto, sabiendo que eres un hijo que habita en una fortaleza inexpugnable. Hoy quiero hablarle directamente a tu espíritu que se ha sentido tenso por la altura y a tu corazón que ha latido con el miedo a la caída en este inicio de 2026, en el nombre de Jesús, el que es el alfa y el omega, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Declaro que el espíritu de temor a la pérdida, la cadena de la responsabilidad asfixiante y el velo de la fragilidad del éxito se rompen sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que recibes una seguridad sobrenatural que aquieta tus pensamientos y que tus ojos se abren para ver que estás rodeado de legiones de ángeles encargados de guardar tu camino. Recibes hoy el regalo de la estabilidad del reino, esa paz profunda que viene de saber que tu vida no es un castillo de naipes, sino un templo de piedra viva, edificado por el Espíritu Santo. Se va de ti la angustia del vigilante y entra la gloria de un habitante amado en la casa del Padre. Respira profundo, siente como la tensión abandona tus hombros y deja que esta seguridad sea tu fuerza. Hoy no eres un náufrago del azar intentando salvar los restos. Eres un heredero de la gloria caminando sobre seguro. Tu edificio no se caerá porque las manos que lo sostienen son las mismas que sostienen las estrellas. Camina hoy con la dignidad de quien sabe que su progreso es un decreto divino. Descansa en su fidelidad inagotable, descansa en la victoria de su arquitectura perfecta.